Antiderivación por sustitución. En este video mostraremos una técnica rápida para realizar la antiderivación por sustitución. Parte 4. Ahora antiderivemos cotangente de x con respecto a x. En este caso podemos descomponer cotangente como coseno de x entre seno de x. Y en este caso vemos que nos conviene hacer la sustitución u igual a seno de x, lo cual nos da du igual a coseno de x por dx. Entonces la antiderivada de cotangente de x con respecto a x es lo mismo que la antiderivada de 1 entre u con respecto a u, es decir, el logaritmo natural del valor absoluto de u, o bien logaritmo natural del valor absoluto de seno de x. Además, dado que cotangente de x al cuadrado es igual a cosecante de x al cuadrado menos 1, también podemos encontrar la antiderivada de cotangente de x al cuadrado con respecto a x, ya que sería la antiderivada de cosecante de x al cuadrado menos 1 con respecto a x, es decir, la antiderivada de cosecante de x al cuadrado con respecto a x menos la antiderivada de 1 con respecto a x, o bien menos cotangente de x menos x. Para n mayor o igual que 3 también podemos encontrar la antiderivada de cotangente de x a la potencia n con respecto a x si hacemos la sustitución u igual a cotangente de x, ya que entonces tendremos du igual a menos cosecante de x al cuadrado por dx, de tal suerte que al separar cotangente de x a la potencia n en el producto cotangente de x a la potencia n-2 por cotangente de x al cuadrado, podemos convertirlo en el producto cotangente de x a la n-2 por cosecante de x al cuadrado menos 1. Y entonces podemos separar esta antiderivada como la resta de otras dos antiderivadas al hacer el producto. Al sustituir u y du, obtenemos en esta primera antiderivada que el resultado es menos la antiderivada de u a la n-2 con respecto a u. O bien, al antiderivar, menos u a la n-1 entre n-1, es decir, menos 1 entre n-1 por cotangente de x a la potencia n-1. La segunda antiderivada se queda tal cual debido a que esta es una fórmula de reducción. La antiderivación por sustitución también nos permite encontrar la antiderivada de secante de x con respecto a x, la cual es una función que no está en nuestro formulario básico. Para poder hacer esto, multiplicaremos la función secante por una fracción que tiene tanto en su numerador como en su denominador la expresión secante de x más tangente de x, ya que de esta manera tendremos un numerador de la forma secante de x al cuadrado más secante de x por tangente de x, la cual es una expresión que es igual a la derivada de precisamente el denominador. En efecto, si hacemos u igual a secante de x más tangente de x, obtendremos du igual a secante de x al cuadrado más secante de x por tangente de x por dx, de tal suerte que podemos convertir esta expresión en la antiderivada de 1 entre u con respecto a u, es decir, logaritmo natural del valor absoluto de u, lo cual es igual al logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x. La antiderivada de cosecante de x con respecto a x tampoco está en nuestro formulario básico, así que vamos a encontrarla ahora mismo. En este caso multiplicaremos nuevamente por una fracción igual a 1, cuyo numerador y denominador ambos son iguales a cosecante de x más cotangente de x. El resultado es la menos antiderivada de menos cosecante de x al cuadrado menos cosecante de x por cotangente de x entre cosecante de x más cotangente de x con respecto a x. Al hacer u igual a cosecante de x más cotangente de x, resulta du igual a menos cosecante de x al cuadrado menos cosecante de x por cotangente de x por dx, de tal suerte que nuestra antiderivada se convierte en menos la antiderivada de 1 entre u con respecto a u, o bien menos logaritmo natural del valor absoluto de u, lo cual nos da menos logaritmo natural del valor absoluto de cosecante de x más cotangente de x. Dejo unos ejercicios más para practicar estas técnicas.